planificación, ejecución y evaluación que se hace en un solo formato. Yo pensé que alguien quería entrar. Luego tenemos también los videos. No estoy compartiendo. Bien, Sí, Sí, Lick, es que ese ruidito significaba que ya había iniciado la grabación. Ah, bueno. ¿Dónde es que estoy? Aquí, vean. Luego tenemos los videos, ¿verdad? Con sus clases respectivas en PowerPoint de las generalidades del proceso enfermero, donde se dio la clase inaugural, las tres clases de valoración, ¿verdad? Valoración 1, valoración 2 y la valoración 3. Y aquí ya está subido también la clase en PowerPoint. Y esta que la voy a subir hasta en la noche, ¿verdad? La fase de diagnóstica de la 1 y la 2. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta, compañeros? Por el momento no, Lick. Muy bien, a manera de sondeo vamos a preguntar. Arely Magdalena, no, Araceli Magdalena. Presente, Lick. Araceli, si yo, ¿qué le pasaría a su PAE si yo encuentro de que no hay datos confiables, hay preguntas que solo se quedó con la respuesta de sí y no profundizó más? ¿Qué le pasaría a su PAE? Estaría errónea, no estaría buena porque me habría faltado investigar más y tener datos concisos y concretos. Que no tendría datos objetivos ni subjetivos. ¿Estaría mal solo la fase de valoración? No, también la fase, creo que sí. No, todo estaría mal. ¿Por qué estaría mal todo? Porque como tengo que recolectar los datos, entonces si yo no pregunto cosas como eso un poquito más exactas, no tendría datos que estarían como buenos y ¿cómo se llama eso? Muy bien, le entiendo. Vamos a ver, Carlos Pen, panameño. Sí, Lick. Veamos, ¿qué le puedo preguntar? ¿A qué se le llama dato significativo? Es la combinación de un dato objetivo con un subjetivo. ¿Solamente? ¿Solo es el hecho de ponerlo uno a la par del otro? No, y de relacionarlo y también si tenemos información de otras fuentes. Exacto, las palabras claves son cuando hay un problema que está relacionando, ¿verdad? El dato subjetivo, el dato objetivo y todavía hay datos de otras fuentes para confirmarlo. No siempre van a haber datos de otra fuente, pero un dato significativo es aquel que está relacionando a un solo problema. ¿Vean? Ok, muy bien. Veamos, Alexander. dígame. ¿Qué debe de hacer usted en el razonamiento clínico? En el razonamiento clínico se necesita buscar teoría, pero teoría basada en libros y
Sí, en la teoría basada en libros de investigaciones y de cosas así que me, que me validen o que me respalden el hecho de los problemas que podría haber encontrado en el paciente según la anamnesis del examen físico. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportarle? También quizás sería el hecho de también investigar en páginas web confiables de instituciones de la salud que pongan información oficial como la EPS, parece, o en un tal. Ah, muy bien. Están bien general. No me están diciendo conciso y preciso qué es qué es el razonamiento clínico. Lic, Veamos, primero, Fátima. yo entendí que es como una manera, lo podemos usar para argumentar cómo se produce el problema. Exactamente. Ayuda como a crecer en conocimiento. Nos ayuda a crecer en conocimiento también. Muy bien. ¿Y qué quería decir Aileen o no sé quién más fue la que? Erika. No, yo era Lic. Lo mismo quería decir de eso, de argumentar y explicar científicamente cómo se produce el problema, como el análisis y la interpretación. También hacer referencia con nuestros argumentos científicos y relacionarlos con el paciente. ¿Quién está hablando? Dani. Dani. Sí, acuérdense que el razonamiento crítico es el argumentar científicamente cómo es que se ha llevado a cabo, cómo se ha producido el problema. El razonamiento clínico es argumentar científicamente cómo se ha producido el problema. Y a la misma vez buscar su causa, sus complicaciones, sus consecuencias, por medio de el análisis, la interpretación, la deducción, la inferencia. Por favor, busquen esos términos: análisis, interpretación, deducción, inferencia. Busquen esos términos para que logren entender qué es lo que se hace en el razonamiento clínico. Y como lo decía la compañera, esto es la parte medular, la que hace crecer profesionalmente al enfermero y a la enfermera. Por eso yo les insto a que ustedes sean diferentes a los años anteriores. Los años anteriores quieren hacer un razonamiento clínico sin estudiar ningún libro, sin estudiar ninguna base teórica. Entonces, no se puede. Yo ya les explicaba por qué. Ustedes están apenas aprendiendo, van a tercer año, no están graduados, y aún así una persona graduada, solo si ya tiene el conocimiento fijo en su mente, da una argumentación sin haber consultado una fuente bibliográfica, porque ya lo tiene en su mente. Pero una persona que es profesional sabe que si no todo lo sabe, entonces tiene que ir a buscar. Y yo les di la demostración de cómo se hace la búsqueda de la información. Voy a ir a buscar una fuente confiable, una fuente científica que me ayude a entender cómo está el problema y yo poder armar mi argumentación. Y una de las cosas que me faltó es que no le puse la referencia bibliográfica al razonamiento que hice. Que hay que poner de dónde sacamos la información, porque si no, es como que nosotros estemos diciendo, esta es mi información, esto es lo que yo he inventado. Y si se fijaron, yo no lo inventé. Ya está dicho.
Bueno, vamos a pasar a la presentación. Vamos ahora a dar la introducción a la fase diagnóstica del proceso de atención de enfermería NANDA 2020. Tenemos que comprender la utilización de la taxonomía de NANDA, identificación de los componentes estructurales de los diagnósticos, comprender la elaboración de los diagnósticos de enfermería, partiendo de la verificar cómo se realiza el establecimiento de prioridades. Este es un mensaje de Linda Carpenito. Yo quiero decirles que cuando yo estudié la licenciatura, hace ya casi 11 años, no teníamos libro de NANDA, no existía para El Salvador, ya existía en otros países. Trabajamos con los diagnósticos de Linda Hall Carpenito, con este libro que ven aquí, Diagnósticos de Enfermería, aplicaciones en la práctica clínica. Muy hermoso, trabajaba muy bonito, lastimosamente pues no la tomaron en cuenta en la NANDA para poder hacer la estructuración. Pero nosotros tuvimos que abandonar a Carpenito y comenzar a trabajar con NANDA porque era lo internacional. Pero Linda Carpenito nos dice que la función de la enfermera consiste en atender al individuo, ya sea que esté enfermo o sea que esté sano, en la ejecución de aquellas actividades que contribuyen a la salud o a su restablecimiento. También a evitarle padecimientos a la hora de su muerte, o sea, los cuidados paliativos, ¿verdad? Actividades que él realizaría por sí mismo si tuviera la fuerza, la voluntad o conocimiento necesario. Igualmente corresponde a la enfermera cumplir esta misión en forma que ayude al enfermo o a independizarse, lo más rápido posible. Así es como Linda Carpenito concibe a la enfermería, como alguien que ayuda a restablecer la salud o a evitar que se complique o a darle cuidados para el final de la vida, para que éste se recupere y además sea independiente. Así es como concibe Carpenito a enfermería. Tenemos una reseña histórica, no me voy a profundizar en esto, solo para que vean alguna secuencia de cómo se ha llevado a cabo. El término diagnóstico de enfermería fue introducido en 1953 por Vera Fry. Ya en el 1973 hubo una conferencia sobre la clasificación de los diagnósticos. Quiero decirles que hay varias enfermeras que habían hecho sus propias teorías, Sor Calista Roy, Dorotea Oren, Marjorie Gordon, que habían trabajado y a la hora de estar haciendo las teorías, ellas se fijaron de que habían respuestas humanas, habían nombres específicos de los problemas que los pacientes tenían, que no tenían nada que ver con el médico. Entonces, hicieron la primera conferencia sobre la clasificación de los diagnósticos. A eso se le llamaba ya la taxonomía, vea que es la clasificación. En 1982, cuando yo apenas iba a nacer, se crea la NANDA, vea que es la Asociación Nacional de Diagnósticos de Enfermería de Norteamérica. En el 1994 se revisa con dificultades la taxonomía existente y se trabaja con categorías, se iban a ir perfeccionando, ¿verdad? En el año 2002 surge la taxonomía 2 de la NANDA NICNOC, aprueban nuevos diagnósticos. Ya para esos entonces estaban invalidando algunos diagnósticos, se la estaban rechazando y eliminando y estaban agregando nuevos diagnósticos. En la actualidad se trabaja con la taxonomía ideal y todavía si
surgen problemas que todavía no los han categorizado, surgen nuevos diagnósticos de enfermería. La NANDA creó un sistema de Red NANDA Internacional. La Red NANDA Internacional son comités que se crean a nivel nacional en los países, y estos deben de pagar una membresía a la NANDA para poder pertenecer a ese colegiado. La Universidad de El Salvador ha intentado, creo que vale como 250 la inscripción y 150 la mensualidad. Como la Universidad de El Salvador pues es estatal, a nosotros no tenemos ingresos de otros lados, no tenemos cómo pagar esa suscripción. Y las autoridades de la Facultad de Medicina pues no siempre están interesados en este tipo de suscripciones para nuestra carrera. Entonces, pero esto surge así. Un grupo de enfermeras que se dedican a trabajar el proceso enfermero en un país se reúnen, forman la red NANDA de ese país y se suscriben a NANDA Internacional. Luego, si surgen diagnósticos nuevos, esa NANDA específica, si tuviéramos la red NANDA en El Salvador, entonces nosotros mandaríamos nuestros diagnósticos a la red NANDA Internacional y estos son incluidos en el libro de NANDA, de los diagnósticos enfermeros. Es así como la NANDA ha creado el sistema para que se actualice y se agreguen diagnósticos que muchas veces ocurren solo en algunos lugares por su área geográfica, su cultura. Bueno, esto es cuestiones de reseñas históricas. Ahora, una de las cosas que ustedes tienen que saber y a la misma vez defender, porque como que a los demás miembros del grupo, del equipo de salud, como que les molesta que nosotros como enfermería tengamos la capacidad de diagnosticar y que demos un tratamiento basado en la evidencia científico. Yo me acuerdo que una vez presenté en la maestría los diagnósticos de enfermería y había una compañera de materno infantil, y ustedes diagnostican. Pues yo le cuento que sí diagnosticamos. Tenemos nuestra propia taxonomía, tenemos nuestro propio libro de diagnósticos de enfermería y tenemos nuestros propios libros de tratamiento de enfermería, que son las NOC y las NIC. Entonces, quiero decirles que no todo el mundo diagnostica. Si ustedes ven aquí, ¿quiénes son los que hacen un diagnóstico y tratamiento? Los médicos con sus especialidades, ¿verdad? De psiquiatría. Los médicos, ¿verdad? Tienen el CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE-10. Entonces, toda la clasificación de enfermedades las tienen aquí, con esto diagnostican y dan tratamiento. En el caso de los psicólogos, tienen el DMS-5, Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Ese es el DMS-5. Entonces, tanto los médicos psiquiatras como los psicólogos trabajan con este libro y hacen diagnósticos. Nosotros de enfermería tenemos la NANDA, que fue la primera, la NANDA número 1. Ahora estamos ya con la NANDA 2. La Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería. Entonces, estas son las 3 entidades que hacen diagnósticos. De cuidadores, pero esto estamos hablando de cuidadores de salud. Ustedes saben que también los que trabajan con carros hacen diagnóstico, pero eso ya es otra cosa. Aquí estamos hablando de cuidadores de la salud. Pero nosotros tenemos la capacidad de diagnosticar y de dar tratamiento.
ustedes van a encontrar en el libro de la NIC el modelo tripartito de Kamitsuru, que habla del tratamiento de enfermería y el tratamiento del médico. El médico da su propio tratamiento, la enfermera también da su propio tratamiento, que no tiene nada que ver uno con el otro. El médico va por el lado curativo, nosotros vamos por el lado holístico. No solo vemos la enfermedad, nosotros lo vemos biopsicosocial. No solo atendemos el problema que lleva el paciente. Ustedes ya se fijaron que la anamnesis no solo se va de manera focalizada a ver un problema así, bien específico, sino que está diseñado tanto el examen físico como la anamnesis a que usted hace un escaneo del paciente desde la cabeza hasta los pies. Entonces nosotros nos llegamos a enterar de problemas que tienen mucho más allá que el problema actual que están teniendo. Actualmente la taxonomía de diagnósticos de enfermería está organizada en 3 niveles que tienen dominios, clases y etiquetas diagnósticas. Entonces, creo que ayer se dieron cuenta cuando estuvimos viendo los ejercicios, yo les preguntaba, ¿qué dominio está? ¿Y en qué clase es? ¿Cómo se llama la etiqueta diagnóstica? Ahora, en cuanto a los dominios, tenemos 13 dominios. En un primer momento se hicieron los dominios en base a los 11 patrones funcionales de Marjorie Gordon. Actualmente se ha venido transformando hasta llegar a 13 dominios. Algunos corresponden a los patrones funcionales de Marjorie Gordon, otros ya no. Y estos son promoción de la salud, nutrición, eliminación e intercambio, actividad y reposo, la sexualidad, rol, relaciones, autopercepción, percepción, cognición, afrontamiento y tolerancia al estrés, principios vitales, seguridad y protección, confort, y el último que se llama crecimiento y desarrollo. Estos son los dominios con que está organizado el libro Nanda. Yo sé que ahorita no lo tienen en físico, pero ya lo tienen en digital, ¿verdad? El libro de Nanda. No, usted dijo que me lo iba a pasar y ya no me lo pasó. Ok, ¿quiénes lo tienen de manera digital? ¿Quiénes lo han buscado o se lo han pedido a sus compañeros de otros años? Yo no lo tengo, Lick. Ok. Bueno, ahora se lo subo ahí a la plataforma. Con tanta cosa que hay que hacer, necesito que insistan un poquito más. Lick, pero ese libro ya mañana lo tenemos. Sí, ustedes lo pueden tener de manera digital y de manera física. Acuérdense que lo pueden andar en su computadora o en su celular, ¿verdad? Por cuando no tengan a la mano. Y cuando a veces toca andar allá en la universidad, andar los 3 libros, eso es bien pesadísimo. Entonces a veces van a hacer uso, ¿verdad? Yo generalmente lo que hago es que en la casa tengo los 3 libros, porque reviso aquí procesos, y en la UES lo reviso de manera digital, para no andar cargando los libros de un lado para otro, pero eso ya son cuestiones muy personales. Entonces ustedes verán que la estructura de la taxonomía de los diagnósticos está estructurado con 13 dominios, 47 clases y 235 diagnósticos de enfermería. Posiblemente porque no tengo ahorita la edición 2018-2020, pues pudiera ser que esto ya cambió, ¿verdad? No estoy muy enterado, no lo tengo de manera digital. Creo que ya está de manera digital en español porque yo lo conseguí en inglés, ¿verdad? Pero no me he quedado así como el tiempo para poderlo revisar
Vea, puedo un poquito de inglés, pero tampoco que es mucho. ¿Será que alguien quiere entrar? Sí, vea. Entonces, aquí está la evolución de la NANDA 1 desde el 2003. Miren cómo ha venido evolucionando de 165 diagnósticos a 172, a 188, al 2009 con de 2009-2011 206, a como está ahorita, ¿verdad? Con 235 diagnósticos. Entonces, esto quiere decir que vamos evolucionando, se van mejorando, se van eliminando. ¿Qué son los diagnósticos de enfermería? Todo esto. Los diagnósticos de enfermería son juicios clínicos. Son juicios clínicos en relación con una respuesta humana a una afección de salud, a un proceso vital o a una vulnerabilidad para esa respuesta de una persona, de una familia, de un grupo o de una comunidad. El proceso de atención de enfermería se puede aplicar en esos ámbitos, a manera individual, a manera de toda una familia, a manera de un grupo, ¿verdad? Que les comentaba que hay grupos de diabéticos, hay grupos de cesación del tabaco, hay grupos de alcohólicos, hay grupos de insuficiencia renal, hay grupos de pacientes con VIH, hay grupos de adolescentes, hay grupos de madres solteras, hay grupos de madres adolescentes, hay diferentes tipos de grupos. Un diagnóstico de enfermería proporciona la base para la selección de las intervenciones de enfermería para conseguir los resultados esperados. Miren qué importante es esto. Qué importante es. Por eso les decía yo, para poder tener un diagnóstico que va a ser la base de lo que vamos a ir a hacer con el paciente, se necesita tener una buena valoración. Si yo tengo una mala valoración, yo no pregunto bien, no pregunto al cansancio, no delimito bien el problema, no voy a tener un diagnóstico base. Esa base va a estar floja, va a estar oscilante, no va a ser una buena base. Y por lo tanto, por eso es que les decía, la fase de valoración es importantísima. También la de diagnóstica, pero de todas la fase de valoración, que es ir a traer eso que aquí estamos hablando como una respuesta humana. Tenemos que ir a buscar la afección de la salud, el proceso vital que está pasando el paciente, la vulnerabilidad. Si yo no logro recoger suficientes datos que me demuestren que hay algo de esto, de estas respuestas humanas, yo no tengo un buen diagnóstico de base para seleccionar las intervenciones que me den buenos resultados. Entonces, la segunda fase, la fase de diagnóstica, es importante porque con ella se eligen las NOC y se eligen las NIC. ¿Qué son las NOC? Son los resultados que esperamos ver en los pacientes. ¿Qué son las NIC? Son las intervenciones que yo como enfermero voy a ir a aplicar con el paciente. Los diagnósticos de enfermería están dentro del ámbito independiente de la práctica profesional, ya que se refiere a situaciones que el enfermero identifica, valida y trata independientemente. Como carrera de enfermería, como licenciatura en enfermería, como gremio de enfermería, usted debe de entender, saber y empoderarse
que nosotros no somos la mano derecha del médico. Nosotros no somos los ayudantes del médico. Nosotros somos profesionales de la salud que tenemos nuestra propia ciencia. ¿Cómo se llama la ciencia de enfermería, compañeros? Hola, estoy solo aquí. La ciencia de enfermería se llama el arte de cuidar. La ciencia de enfermería es el cuidado de la persona, de la familia, del grupo o de la comunidad. Nosotros tenemos que estar bien empoderados de esto. Tendemos por la historia a someternos, a agachar la cabeza, a decirle al médico que tiene toda y la absoluta razón por ser el hecho de médico, y nosotros tenemos que tener cuidado. Porque nosotros también somos profesionales. Ya a partir del otro año, la Universidad de El Salvador va a extender títulos de maestría en enfermería, que es un gran avance para nuestro país y para nuestro gremio. Significa que va a haber gente que le van a llamar máster en enfermería, maestro en enfermería, y luego vamos a lograr llegar al otro peldaño, que va a ser el doctorado en enfermería. Y entonces allí ya vamos a estar del tú al tú en cuestiones de títulos académicos. Muchos han dicho que el doctorado no debería de sacar el doctorado en 8 años. Ellos sacan de un solo un doctorado. Ellos deberían de sacar una licenciatura de pregrado. Pero pues el estudio así lo sacaron y de un solo salen de doctores. Nosotros igual saliéramos en doctorado en enfermería si la licenciatura pasara de ser de 5 años a 8 años. Y ustedes saben que son 8 años teóricos, pero más el servicio social son 9. Y si la persona se tarda en hacer su tesis, pues ya son más de 10 años. Entonces nosotros la licenciatura es de 5 años, en otros países es de 4. ¿Cómo es que se llama? La maestría es de 2 años y medio. Solo ahí hacen 7 años y medio. Y el doctorado de 2 años. O sea, prácticamente igual que doctorado, ¿verdad? Pero una de las cosas que ustedes tienen que saber es que el PAE, el proceso enfermero, es lo que a nosotros como enfermería, como gremio, como profesionales, nos da esa categoría de científicos. En El Salvador, si ustedes platican o tienen familiares que son ya licenciados y son del gremio de enfermería, y les preguntan sobre el proceso enfermero, sus comentarios generalmente les van a decir, son comentarios despectivos, son comentarios denigrantes, son comentarios de invalidación del proceso, porque lo que van a decir, ¿y eso para qué sirve? Eso solo sirve de estorbo, eso no se aplica en los hospitales. Pero déjeme decirle de que si nosotros llegáramos a hacer caso a esas voces que no han logrado entender qué es el PAE y lo quitamos el PAE, significa que nosotros dejaríamos de ser ciencia. Nosotros dejaríamos de ser ¿qué? Con estudios académicos de nivel superior y pasaríamos a ser una escuela técnica. ¿Qué es lo que hace una escuela técnica?
O sea, todo eso sería básicamente tirar todo ese conocimiento que se va adquiriendo a lo largo de los 5 años de la carrera, prácticamente casi reduciéndolo a algo que parecía no ser tan útil, aunque en realidad todos estos procesos en enfermería son importantes. No hay ni una sola cosa aquí en enfermería que esté escrito que no sea útil. Sí, pero la situación así, eso lo van a encontrar en los hospitales. Y lo peor es que los estudiantes van egresando de nuestra carrera y absorben ese pensamiento. En vez de dejarse de contaminar y llevarlo, que algunos sí lo han hecho. Por ejemplo, ayer yo vi una foto de una exalumna que decía enseñando el PAE en tiempo de pandemia. Una nueva experiencia. Y dije, qué bonito anda enseñando el PAE, pero no a todos es del gusto. Pero yo quiero motivarlos e incentivarlos para que vean qué es lo que produce el PAE en nuestra profesión. En nuestra profesión, lo que le ha hecho el PAE es que nos llamen científicos de enfermería, ciencia de enfermería. Nosotros hemos dejado de ser técnicos a ser licenciados, o sea, tener educación superior. Yo les decía, ¿qué es ser un técnico? Ser un técnico es aprender a hacer procedimientos sin razonamiento científico, como las escuelas técnicas. Escuela Técnica para la Salud y EPROES y otras universidades que también dan técnicos, solo preparan, y es una gran maquila de técnicos. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Dentro de los hospitales, los técnicos solo tienen, según sus atribuciones, porque hay algunos que hacen funciones que no les corresponden, solo tienen que ir a bañar paciente, a cambiar paciente, a hacer mandados, llevar pacientes de un lado a otro, y esas son sus funciones. Y así es como nos miran los médicos. Pero la enfermera licenciada tiene capacidad de preparar medicamentos, cumplir esos medicamentos, responder ante una crisis de un paciente que está convulsionando, un paciente que está en paro cardiorrespiratorio. Tiene muchas capacidades y vamos mucho más allá, pero nosotros hemos dejado de ser técnicos. Dígame. Licenciado, yo tengo una pregunta. Y así en algunos casos quedan como tecnólogo. El tecnólogo realmente pues es algo como que ni es chicha ni es limonada, ¿verdad? Tiene algunas atribuciones de la licenciatura, pero tiene también muchas atribuciones del técnico. Ningún tecnólogo puede llegar a ser jefe de un servicio, pero sí puede tener algunas responsabilidades de la licenciatura. En vez de sacar un tecnólogo, es mejor sacarse una licenciatura si es un año más. Y por un año más puedes ir escalando. Un licenciado puede ser un enfermero operativo, pasar a ser jefe de unidad de servicio, pasar a ser supervisor de varias unidades de servicio, puede pasar a ser jefe del departamento de enfermería. En cambio, un tecnólogo nunca va a poder escalar. Va a poder llegar a tener las responsabilidades, pero nunca ir promoviéndolo. Va a necesitar más estudios para poder subir. Y la lógica de los que están en el Ministerio de Salud, de los ministros, por eso es que debe de llegar a un punto, la luz que tenemos con esta maestría, que después se va a convertir en doctorado, la luz es que después vamos a poder competir para poder llegar a ser ministros de salud. Porque los actuales ministros toda la vida han hecho a un lado a enfermería. La crítica cuando establecieron el hospital de la mujer, 75% de los recursos contratados, 75% eran
técnicos. En un hospital de tercer nivel, que la ley dice que debe de haber solo licenciados, o sea, la mayor jerarquía académica debe de estar en los hospitales del tercer nivel. O sea que si contrataron 100 enfermeras, 75 eran técnicos y 25 eran licenciadas. En un hospital de tercer nivel. Entonces, ¿qué tipo de atención va a poder ofrecer el Hospital de la Mujer si contratan solo técnicos que están entrenados para obedecer, no para pensar? Y nosotros, como licenciados de enfermería, estamos siendo entrenados para pensar y no para solo obedecer. Si ustedes se fijan, nosotros les piensen, a que investiguen, a que argumenten, porque esa es la licenciatura. La licenciatura no se queda con, este es el mandato que han dado y ya, ¿no? ¿Y por qué lo han dado? ¿Cuál es la base científica? ¿Y cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los beneficios directos e indirectos? ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Quién es el beneficiario? Uno empieza a cuestionar todo. Por eso es que no les gusta contratar enfermeras, porque las enfermeras licenciadas cuestionan todo. Pero si se fijan, los diagnósticos de enfermería dicen que son juicios clínicos. Para hacer un juicio clínico usted necesita tener información. Por eso es que les decía en la fase de valoración, las enfermeras, una de las habilidades es tener conocimiento científico. Si usted no tiene conocimiento, no va a poder llegar a hacer un juicio clínico. Entonces, los diagnósticos de enfermería están dentro del ámbito independiente de la práctica de enfermería profesional. Ese es el mensaje que yo les quería dejar con este pedazo. Que como enfermeros, nosotros somos independientes. No somos la mano derecha, no somos los subordinados, no somos el que. No somos los esclavos de los doctores. Exacto. Y que a la misma vez, pues, hay prácticas que ya se han ido quitando. Yo me acuerdo que una vez que llegó, yo estaba de estudiante, ¿ves? Llegó un médico y le dijo a la enfermera, tengo rato de haber venido y no me has ofrecido ni siquiera una taza de café. Vino la enfermera bien empoderada, ¿ve? Y le dijo, bueno, le ha contratado a usted servicio al cliente, le dijo, para que esté pidiendo café. Porque aquí mi responsabilidad es preparar medicamentos, ponérselo al paciente, ponerle una venoclisis, sacarlo de un código si algún caso presenta paro cardíaco. En ninguna de mis funciones dice servir café al médico. Entonces, O sea, nosotros somos profesionales de la salud, no somos sirvientes de nadie. O sea, nosotros se nos prepara por varios años para que nosotros vayamos allá afuera, atender allá a las personas, ayudarlas, salvarles la vida, hacer, o sea, todo lo relacionado a la curación, la prevención. No somos, o sea, nosotros básicamente somos servidores, de la salud, no somos sirvientes de nadie. O sea, que respecto ese doctor venir y decirle, oiga, ni siquiera me va a servir un café, le dice, ¿cómo le va a decir eso a la enfermera si la enfermera no es su sirvienta? Sí, pero ¿cómo nos vamos a ganar el respeto? Con conocimiento científico. Con conocimiento científico. Por eso es que les insistimos, preparen sus clases, no vengan solo a escuchar. Tienen que participar. Si ustedes participan es porque han investigado. Y mira aquí dice, un diagnóstico de enfermería es un juicio científico que solo se emite tras una recogida esquemática de la información. Si usted no investiga, si usted no pregunta más de la cuenta, no va a poder tener información suficiente. Cuando es posible, los diagnósticos se confirman
con el paciente. O sea, si el paciente está despierto, está consciente, está orientado, podemos decirle, mire, estos son los diagnósticos que he encontrado. ¿Cuál considera usted que es el que le debo de dar prioridad? Y hacemos prioridad en base a lo que el paciente necesita, porque muchas veces con mi conocimiento científico yo hago una prioridad, pero para el paciente tiene otro tipo de prioridad. Clic. Lick, no se oye nada. Creo que le dio problemas de internet. Sí, esperemos a ver que regrese. Sí, yo digo que ya va a regresar, así que esperemos. Señorita Marroquín, por cierto, tiene el micrófono encendido. Ya va a regresar, es que pues sí tenía problemas de internet, así que esto suele pasar, no se preocupen. Yo pienso que ya pronto va a regresar o si no, inmediatamente tenga conexión nos avisará.
Compañero, yo le escribí a Ismael, pero no me responde. Probablemente se le fue completamente el internet ahí donde vive y es por eso que no nos ha dicho nada. Pero sí le cayeron los mensajes como que sí tiene tiene doble chequecito. Ah, pues tal vez el Lick estará en alguna reunión importante y no nos habrá dicho por accidente. A saber. Aunque en la mañana también dijo que estaba trabajando con datos. No sé, ¿verdad? A saber qué es lo que habrá ocurrido. Posiblemente se le acabaron los megas y solo tiene redes. ¿Y esperamos siempre o no salimos? Bien, hagamos voto. ¿Qué opinan? ¿Seguimos aquí adentro esperando o no salimos? ¿Y el licenciado qué ha dicho? Pues no me responde, yo ya le escribí bastantes mensajes y no me responde, no se ha conectado. Llamarle. Saber si se le ha ido la energía eléctrica también. Ajá, pues como les digo, tiene activaditos lo de las redes y no me contestó. Llamarle. Va, espérame, va. Tal vez no nos enoja. Chao. Y si no hay, déjalo, vámonos de parranda nosotros, hoy es viernes. Fíjese que no me doy cuenta si no hago una pregunta y me quedo ahí, no me doy cuenta que estoy afuera. Ya estoy de regreso. Vaya, Lick. Bueno, Lick, ya estábamos preocupados. ¿Y a dónde me quedé? Ni me había fijado que me he salido. Yo estoy bien inspirado dando el discurso. Sí, que se quedó en la parte en donde nos estaba contando lo de una situación de disgustante, de que un doctor le había solicitado un café a una enfermera y luego pasamos a ¿no parece, verdad? Uy, ya regresó el Lick. Ya sé bastante. Sí, nos quedamos en la diapositiva del diagnóstico de enfermería. Les voy a volver a presentar y ustedes me dicen, porque por aquí iba ahorita. Este era. No, Lick, eso no lo hemos visto. Me dicen cuándo sale. Ahí, Lick. ¿Allí? No, más adelante. Esto ya no. Eso. Allí vamos. Vaya, ahí, Lick, ahí. Esto ya no me escucharon. No. Lick, eso es mío. Jesús, fueron varios minutos. Cuando pase eso, llámenme lo más pronto posible porque he dado una disertación bien amplia. Bueno, al menos seguimos aquí, y lo estuvimos esperando, Lick. Sí, ustedes saben que en esta virtualidad, pues como yo estoy presentando y cuando estoy presentando no veo si están allí, no están, quién ha salido, quién ha entrado, quién quiere entrar. Entonces hay que estar un poquito más pendiente, porque yo ya iba por aquí, miren. Miren por dónde iba. Bueno, voy a volver a recapitular, porque veo yo que ni siquiera se grabó, o sea, yo estaba afuera, pero no se grabó ni siquiera lo que dije. Entonces, los beneficios de los diagnósticos de enfermería es clarificar las funciones independientes del profesional.
Con esto nosotros podemos decir qué es lo propio de enfermería, que no necesitamos que otro profesional nos diga qué hacer. Aumenta la acreditación de enfermería, porque vamos a ser licenciados en enfermería, maestros y doctores en enfermería. En nuestro país no existe, apenas este año que viene va a empezar la maestría, pero en otros países existe el doctorado en enfermería. Los diagnósticos de enfermería describen y categorizan el contenido de la práctica independiente. Los diagnósticos de enfermería, ¿qué necesita usted? ¿Qué habilidades necesita para esto? Necesita tener la capacidad de observación, habilidades conceptuales. Se necesita que lean, compañeros, que lean diferentes libros. No solo se queden, platiquen con sus compañeros de otros años y pregúntenles, ¿y esto cómo es? Para poder entender un poco mejor. Apertura a las experiencias del otro. La memoria, experiencia en enfermería clínica, experiencia en el proceso y el arte de diagnosticar. Forma de concebir el rol autónomo y de colaboración. Entonces tiene que entender que hay un rol que es muy propio de enfermería, que es autónomo, no necesito que me digan, y el de colaboración, porque colaboramos con el de servicio social, con la trabajadora social, con el psicólogo, con el fisioterapista, con el del banco de sangre, con la persona que hace limpieza. Y la empatía enfermera-paciente. Principio de Rosalinda Alfaro. Familiarizarse con el listado de diagnósticos ofrecidos por NANDA. Miren, necesito que hagan este ejercicio. Ustedes agarren su libro en lo que es la tercera parte, que dice diagnósticos enfermeros de NANDA Internacional, y van a ir leyendo, por lo menos, si no los leen en el contenido del libro, por lo menos que sepan cuáles son los diagnósticos que existen. Ustedes van a ver aquí, dominio 1 dice promoción de la salud, clase 1, toma de conciencia de la salud. Los diagnósticos que incluye este son déficit de actividades recreativas, estilo de vida sedentario. ¿Qué es lo que va a pasar cuando usted está haciendo la anamnesis y el paciente le empiece a decir, mire, fíjese que yo solo paso trabajando, me levanto a las 3 de la mañana, a las 4 me voy, regreso a la casa a las 7, 8 de la noche, prácticamente solo como, me pongo a ver televisión, yo no tengo vida, no, solo trabajo y estudio y no tengo tiempo para ir a la cancha, no tengo tiempo para ir a correr, no tengo tiempo de esparcimiento, no voy al parque, no voy a la playa, no voy a ningún lado. ¿Y eso cómo le afecta? Generalmente me mantengo muy estresado. Y todo eso va a salir en el examen físico. Perdón, en el anamnesis. ¿Y qué características podré encontrar ¿cómo es que se llama? En examen físico? Pues tendrá que ser algún tipo neurológico, algún tips, ¿verdad? Pérdida del cabello, alopecia, ¿cómo es que se llama? Seborrea. Para otras personas es el aumento de espinillas, que son términos neurológicos que son por un problema psicológico. Pero cuando usted está encontrando esos hallazgos, ¿verdad? Y le pregunta a la esposa y él tiene sus espacios para dispersión, para recreación. No, fíjese que él solo pasa o estudiando o trabajando y ya lleva así 3 años y hay veces que se estresa mucho y se enferma. ¿Y de qué se enferma? De estrés, le da tortícolis, le da lumbalgia. Y entonces viene usted, como ya tiene en su mente los listados de diagnósticos de enfermería, y usted sabe que en el dominio 1, clase 1, dice
déficit de actividades recreativas. Entonces usted sabe, desde el momento que está preguntando, ya usted más o menos va a saber, me va a salir un diagnóstico de déficit de actividades recreativas. Ya tengo el primer diagnóstico. ¿Se acuerdan ayer el ejercicio que hicimos? El paciente no le gusta hacer ejercicio. El paciente le gustan las comidas ricas en grasa. El paciente es sedentario. No le gusta, solo pasa acostado en su hamaca o acostado en la cama o acostado en el sillón todo el día, ¿verdad? Consume muy poca agua, no hace ejercicios. Entonces yo desde ya estoy viendo que me va a salir un diagnóstico o de obesidad o de necesidades nutricionales superiores a las que el cuerpo necesita. ¿Qué más no podía salir? Baja autoestima situacional. Y miren aquí, a la hora de revisar el listado de diagnósticos también tiene que ver estilos de vida sedentario. Entonces, lo que Rosalinda Alfaro nos dice es que usted debe de familiarizarse con los diagnósticos de enfermería. Ejercicio, compañeros, lean cada dominio, cada clase y cada etiqueta diagnóstica. Si bien es cierto, si no usted no quiere leer todo el libro y empezar a buscar, porque este libro es grueso. ¿Saben qué es lo que hago yo a veces cuando voy a pagar al banco? Tengo yo que, porque yo digo, Dios mío, hice 1 hora de cola. Es 1 hora de mi vida que no va a regresar. 1 hora estéril. Que lo único que me produjo fue pagar un recibo. Yo lo que hago siempre es llevarme un libro para que sea provechoso la pérdida de ese tiempo. Entonces usted vea qué actividades de su día va a necesitar, vea que ni modo, pues hay que ir porque hay que hacer esos pagos, vea. Yo no les recomiendo, pero generalmente yo leía mucho en los buses, pero a veces ya molesta cuando ya la edad va avanzando, vea. Pero yo me leía, casi todo me lo leía solo en el bus. Y sí, en Apopa, cuando yo vivía en Apopa, era 1 hora de viaje. Ya no digamos los que vienen de Olocuilta, vienen de otros lados, vienen de lejito, de Lourdes Colón. Bueno, yo ahora vivo más lejos, desde el Puerto de la Libertad voy para allá. Entonces hay que leer, tiene que familiarizarse, tiene que tener la mente abierta. Porque hay compañeros y compañeras que los van a desmotivar, pero usted evite la tendencia a dejarse influenciar por esas experiencias que a veces no fueron muy gratas, pero hoy van a ser mejores las experiencias con el PAE. Las personas que se resisten al desarrollo profesional y al personal. Cuando formulen diagnóstico, apóyelo con evidencia. Yo a veces les pongo ahí. Está bonito el diagnóstico, pero tiene muy poca evidencia, no tiene mucho fundamento. Entonces, evidéncialo con signos y síntomas. ¿Qué son los signos y síntomas? Los signos son aquellos que yo encuentro como profesional en un paciente. Temperatura, pulso, respiración, presión arterial, vean, palpación, inspección, ocultación, percusión. Todo lo que encuentro por medio de todo eso es un signo. Los síntomas son los que el paciente me dice. Y las características definitorias, ¿verdad? No se base en la intuición. Yo creo que esto es lo que puede tener el paciente. No. Tiene que tener datos objetivos, subjetivos y de otras fuentes. Sea consciente de sus cualidades y limitaciones. Entonces va aprendiendo, ¿verdad? Apóyese de las experiencias de otros, pero utilice su criterio propio. Sea un pensador independiente y utilice recursos fiables, la bibliografía. Ya les enseñé cómo buscar información. Si usted va a tener un paciente con un diagnóstico, por ejemplo, de apendicitis, y le hicieron una apendicectomía, usted venga y busque en Google, ¿verdad? Cuidados de enfermería o proceso de atención de enfermería en apendicitis. Y ahí le van a salir PAEs, que le va a salir de todo tipo de otros países, pero usted no va a ver el esquema del PAE. Usted va a ir a ver qué diagnósticos le salieron a ellos cuando hicieron su PAE en apendicectomía. Y así usted va a poder ver
Si hay diagnósticos que usted ya los tomó en cuenta y coinciden con ellos, o hay diagnósticos que ellos han detectado que usted tiene los datos, pero no había dimensionado llegar hasta ahí. Entonces, utilice bibliografía, utilice recursos fiables. Puntos claves. Diagnóstico de síndrome. El diagnóstico de síndrome ocurre cuando un grupo de diagnósticos están presentes en una persona debido a un estado comprometido de la salud. Están por ahí, compañeros, que yo aquí estaba ya discursando y hice una pregunta aquí, por eso es que me di cuenta de que no había nadie. Aquí estamos. Sí, aquí estamos, Lick. Bye, qué bien, porque yo, Dios mío, qué discurso más grande me eché. Ahorita lo he condensado. Lo hice más cortito. Yo estaba bien inspirado, estaba ya. Pero el diagnóstico de síndrome es un grupo de diagnósticos. Por ejemplo, aquí hay situaciones específicas. Miren, postraumático, posviolación, fragilidad del anciano, dolor crónico. Por ejemplo, en la fragilidad del anciano, cuando tenemos un adulto mayor de 75 años que nos lo han delegado en el servicio de cirugía, el paciente lo van a operar por una hernia, digamos, ¿vea? Pero el paciente ya no se moviliza, entonces va a tener un diagnóstico que es deterioro de la movilidad. El paciente se le está haciendo una úlcera por decúbito porque está solo acostado, entonces va a tener un diagnóstico que se llama deterioro de la integridad cutánea. Se orina en la cama, ¿verdad? Ya no avisa, entonces tiene incontinencia refleja, ya no puede comer por sí solo, entonces tiene déficit de autocuidado en la alimentación, ya no se puede bañar por sí solo, entonces el déficit de autocuidado en el baño, en el acicalamiento, en la vestimenta. ¿Cuántos diagnósticos llevamos hasta ahorita? Como unos 8, ¿verdad? Sí, como 8 diagnósticos aproximadamente. ¿Qué significa que usted haga un diagnóstico? Significa que cada diagnóstico va a tener una NOC y cada diagnóstico va a tener sus NIC. O sea, cada diagnóstico va a ser un plan que usted va a hacer para dar respuesta a esa necesidad. Y si ya llevamos 8 diagnósticos, y fíjese que y si le empiezo a buscar más, encuentro más. Que el señor dice que ya está muy mayor, que él ya está para el tigre, que ya solo le falta el cajón, o sea, tiene baja autoestima. Entonces y le voy a preguntar desde cuándo está así para saber si es una baja autoestima situacional, o sea, del momento, o es una baja autoestima, es una autoestima crónica, baja autoestima crónica. Entonces, solo ahí ya llevaríamos 9 diagnósticos. ¿Qué más le podríamos encontrar? Dolor, ¿verdad? Porque tiene dolor de artritis, el paciente se queja mucho de dolor, ¿verdad? Entonces tenemos el diagnóstico de dolor, ya son 10 diagnósticos, entonces significan 10 planes, significa que nos va a salir interminables cuidados de enfermería. Entonces, en vez de estar haciendo 10 planes de enfermería, hacemos uno solo, que se llama diagnóstico de síndrome, que ocurre cuando un grupo de diagnósticos están presentes en una persona debido a un estado comprometido de la salud. Este puede ser síndrome postraumático, síndrome postviolación, síndrome de fragilidad del anciano, síndrome de dolor crónico y otros síndromes que hay. ¿Se entiende, compañeros y compañeras, cuál es el uso de los síndromes, de los diagnósticos de síndrome? O sea, básicamente los síndromes, por decirlo de una forma, son un conjunto de síntomas. No, son un conjunto de diagnósticos. Bueno, un conjunto de diagnósticos, eso serían los síndromes, un conjunto de diagnósticos. Sí, porque acuérdense que cada diagnóstico tiene sus signos y síntomas.
Y en el caso de los síndromes va a tener muchos diagnósticos, y en vez de estar haciendo un plan por cada diagnóstico, con el diagnóstico de síndrome va a ser un solo plan. De estos 10 diagnósticos que le he dicho, usted va a tener que hacer 10 planes de enfermería. Es mucho trabajo. Entonces, si usted ve de que es por la situación del paciente, no es que esos problemas sean independientes, sino que son todos relacionados al mismo problema, que ya es muy ancianito, que todos sus problemas, por ejemplo, el postraumático o posviolación, la persona no quiere comer, no quiere bañarse, no quiere peinarse, no quiere cambiarse la ropa. Tiene un estado, ¿verdad?, de autoestima fatal. No quiere tener relaciones sociales con nadie, no quiere salir, no quiere tener actividades recreativas de nada. Entonces ya llevamos 6 diagnósticos. Pero todos están apuntados a un problema, que es el trauma que tuvo la violación. O en el caso del dolor crónico con los pacientes que son de cáncer. Hay pacientes de cáncer que ya llevan 5 años luchando con su cáncer y ya el dolor es su vida. Entonces, todas las cosas que le son comprometidos a ellos son por su estado de salud. Entonces le salen varios diagnósticos, pero es por el estado de salud, por ese estado de salud. Entonces ahí se hacen los diagnósticos de síndrome. Para tener diagnósticos certeros se necesita que el personal de enfermería tenga puntos claves. Tiene que tener habilidades cognitivas. Si usted no estudia, no va a poder tener diagnósticos certeros. Para que usted pueda aplicar la anamnesis, usted debe de saber todo lo que dice la anamnesis. Para aplicar el examen físico, usted necesita tener conocimiento de las técnicas semiológicas, de examen físico por sistemas. Necesita experiencia en la medida que usted vaya practicando, en la medida que se equivoque, lo arregle, va a tener la experiencia práctica. En la medida que usted aprenda a hacer un razonamiento clínico que ocupe el análisis, la interpretación, la deducción, la inferencia, usted va a poder llegar a tener diagnósticos certeros. Debe manejar bien lo normal de lo anormal, revisar los datos significativos y su interpretación, inconsistencias y datos erróneos o extraños. ¿Ya? Debe de manejar lo normal. Por eso es que en las ciencias básicas ustedes aprendieron todo lo normal. Ustedes saben de que para cepillar, para el cuidado de la boca, usted tiene que cepillarse cada vez que come. Tiene que ocupar hilo dental, tiene que ocupar enjuague bucal. Eso es lo normal. Pero cuando usted viene y en la anamnesia usted le pregunta al paciente, ¿y usted cuántas veces se cepilla? Mire, yo casi no me cepillo, quizás una vez al día o cuando me acuerdo. ¿Y cómo se cepilla? Y ya le enseña cómo se cepilla y lo hace como caiga. Y no, hay una técnica específica. Y usted revisa la boca en la inspección, ¿verdad? Y usted encuentra restos de alimentos, sarro, caries, halitosis. Le faltan piezas dentales. Entonces usted va a comparar la normalidad con los datos anormales que el paciente está presentando. Y teniendo los datos subjetivos, objetivos y de otras fuentes, se le convierte en un dato significativo. Y entonces usted tiene que interpretar cuál va a ser, qué pasó ahí. ¿Cuáles son las causas de ese problema? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Verdad? ¿Y a qué le lleva? ¿Verdad? ¿Cuál es el diagnóstico que se acerca a ese, que sea alteración de la dentición? Es el que se acercaría. Pero ¿por qué se los estoy diciendo? Porque yo ya sé el listado de diagnósticos, ya lo manejo. Entonces necesitamos tener todas esas habilidades cognitivas, experiencia
práctica, razonamiento clínico. La estructura y contenido de los diagnósticos. La estructura de los diagnósticos está constituida por una etiqueta diagnóstica, que es la que ahorita acaban de conocer ustedes. Ahorita acaban de conocer la etiqueta. Cada etiqueta tiene su definición. Cada etiqueta diagnóstica tiene características definitorias que hacen referencia al examen físico y a la anamnesis que ustedes aplicaron. Son los signos y síntomas presentes en el paciente, que usted lo identifica en la valoración. Los factores relacionados son las causas, las circunstancias, la influencia o factores contribuyentes. ¿De dónde salen los factores relacionados? Del razonamiento clínico, de la investigación científica que usted fue a hacer. De la información científica usted saca cuáles son sus causas. ¿Se acuerdan de qué dijimos, cuáles eran las causas de la obesidad en el caso del que les presenté? Decía el sedentarismo, ocupar alimentos ricos en grasa. Esas eran las causas. Entonces, si ustedes identifican esas causas, a la hora de que armen su diagnóstico, les va a ser muy fácil. Por ejemplo, dijimos características definitorias, son los signos y los síntomas. Los signos son los que la enfermera agarró. Entonces, ¿cuáles son los signos en el caso que les puse? Índice de masa corporal de 35. ¿Cuáles son los síntomas? Que el paciente come alimentos ricos en grasas, es sedentario, o sea, no le gusta hacer ejercicio, toma muy poca agua. Y eso es lo que va a venir a poner en las características definitorias. ¿Cuáles fueron los factores relacionados que encontramos? El sedentarismo. Y otras cosas, ¿ven? Factores de riesgo. Los factores de riesgo son influencias en que incrementa la vulnerabilidad para ocurrir un evento desfavorable para el paciente. Son todas, como dice, el factor de riesgo, o sea, es un riesgo, él está en un riesgo de que le ocurra algo, una vulnerabilidad. Ya vamos a ver cómo se construye, porque estas son la estructura, tiene 5 partes, pero no todos los diagnósticos van a tener las 5 partes. Tipos de diagnóstico, tenemos diagnósticos focalizados en el problema. Antes se llamaban problemas reales. Y problemas potenciales que ahora se llaman de riesgo de desequilibrio de la temperatura. Y tenemos otra categoría que se llama promoción de la salud. En esta hay una etiqueta, un ejemplo de etiqueta de esta categoría está conductas generadoras de salud. Cuando el paciente nos dice, no, yo soy muy responsable. Si usted me dice que yo me tengo que tomar las pastillas cada 8 horas, aunque me toque a la 1 de la madrugada o 2 de la mañana levantarme, me levanto. O sea, tiene conductas generadoras de salud que hay que aprovecharlas, hay que enseñarle. Entonces hay 3 categorías, que no se les olviden. Focalizados en el problema, de riesgo y de promoción de la salud. Los diagnósticos se pueden construir de 2 maneras. Uno que tiene de 3 enunciados, 3 partes, que se le llama el formato PES, que están constituidos por un problema, por un factor relacionado o etiológico, y los signos y los síntomas. Cuando un problema tiene todas estas categorías, generalmente es el focalizado en el problema. Y se enuncia así: problema relacionado con los factores relacionados, manifestado o evidenciado por ejemplo, allá decíamos que era obesidad relacionado a estilos de vida sedentarios, manifestado por índice de masa corporal de 35, paciente sedentario, alimentos ricos en grasa, madre refiere que no le gusta hacer ejercicio.
Así estaría ya ese diagnóstico. El otro tipo son de dos partes, que son generalmente los de riesgo. Solo llevan el problema y el causante, o sea, la etiología. La etiología, entonces se enuncian problemas relacionados con la causa. Ejemplo, dice, deterioro de la integridad cutánea relacionado con la inmovilidad prolongada, secundario a una fractura pélvica, evidenciado por lesión sacra de 3 centímetros con tejido necrótico en los bordes. Estamos ante un caso clínico. Veamos, Luisira. ¿Está por ahí, Luisira? Sí. ¿Qué tipo de diagnóstico es este ejemplo? Deterioro de la integridad cutánea relacionado con inmovilidad prolongada secundaria de la fractura pélvica, evidenciado por lesión sacra de 3 centímetros con tejido necrótico de sus bordes. Es de síndrome, es de promoción de la salud, es de riesgo, es focalizado en el problema. ¿Qué tipo es? ¿Alguien que quiera apoyarle? Focalizado en el problema. Exactamente, focalizado en el problema. Veamos magro. No sé si es magro o es Mauro, no sé si está bien escrito. Hola, hola. Creo que él no está, Lick. Ah, bueno. Me contestó que estaba cuando pasé lista, ¿verdad? Pero en la clase pasada tampoco estuvo. Veamos la señorita Zúñiga. Una de las dos señoritas Fátimas. Philip. ¿Con cuántas partes está conformado este primer ejemplo? ¿Qué tipo de formato tiene? El problema, el factor relacionado y el signo y síntomas. Muy bien. Tiene el formato PES de 3 partes, ¿verdad? Muy bien. Sí. El ejemplo de diagnóstico focalizado en el problema. Por ejemplo, aquí está la etiqueta. Está conformada. El problema es la etiqueta, la que encontramos en NANDA. ¿Se acuerdan que finalizamos la fase de valoración encontrando la etiqueta que era el problema? Pues esa etiqueta pasa a la primera parte del formato, ya sea PES o solo PE. Entonces la etiqueta es ansiedad. El conector que es relacionado con, luego tiene los factores relacionados, crisis situacional y estrés. Y luego está el otro conector que es manifestado por, que son los signos y los síntomas. Vea las características definitorias: inquietud, insomnio, angustia, anorexia. Entonces, ya redactado queda así: ansiedad relacionado con la crisis situacional, estrés y manifestado por inquietud, insomnio, angustia y anorexia. Prácticamente es un focalizado en el problema con un formato PES.
Estos son diagnósticos focalizados en el problema. Los diagnósticos focalizados en el problema son diagnósticos de enfermería que describen la reacción de un ser humano hacia las condiciones de salud y procesos de vida que existen en el individuo, la familia y la comunidad. Los diagnósticos de enfermería... Licenciado, tengo una consulta. Consulte. En la diapositiva anterior aparecía el ejemplo, bueno, ahí decía que era ansiedad relacionada con crisis situacional y estrés, ¿verdad? Entonces la pregunta va focalizada de esta manera. Cuando vemos nosotros este ejemplo, ¿verdad? Donde está el PES diagnosticado en este diagnóstico, valga la redundancia, cuando se habla de crisis situacional, ¿va referido precisamente a la enfermedad o a un problema de trabajo o familiar? Lo vamos a ver cuando hagamos los ejemplos y utilicemos el libro. Ok. Porque hay un diagnóstico que se llama baja autoestima situacional, pero es por alguna situación, ¿verdad? Sí, sí. Por ejemplo, un periodo de baja autoestima situacional es que la deje el novio, la deja la novia. Se siente morir, que no vale nada, ¿verdad? Pero con los días pasa. O reprobar un parcial, por ejemplo. Reprobar un parcial. Ay, si les contara, cuando yo pasé, yo vengo del inframen, sacándome solo 9 y 10, y llego a las ciencias básicas y mi primer parcial fue de 3. Yo hasta me deprimí. Nunca me había sacado un 3 en todos los años de bachillerato. Pero me vine a topar que en la UES había necesidad de leer, que yo pues me tiré al examen sin mayor lectura. Entonces, pero fue un periodo transitorio. Entonces, en la anamnesis usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, del problema. Ahí va a encontrar la ansiedad y le va a encontrar los signos y los síntomas. En la lectura, cuando usted hace el razonamiento clínico, usted encuentra las causas y usted busca qué es la ansiedad, cómo se manifiesta, y entonces va a encontrar que a veces es un periodo situacional, a veces es ansiedad por estrés. En este caso, pues las dos cosas. Pero vamos a verlo un poco más a detalle cuando vayamos a ver qué son los factores relacionados y cómo están conformados ya en el libro. Eso lo vamos a ver en la tarde. Entonces, los diagnósticos de riesgo son los problemas que el usuario tiene más probabilidad de desarrollar a corto, mediano y largo plazo. Son los diagnósticos de riesgo, el problema de salud que pueden presentarse. O sea, no está el problema, pero ya tiene un riesgo de que lo presente a corto o a mediano o a largo plazo, si no se instauran medidas preventivas. Por ejemplo, una persona que es diabética, que está empezando a tener problemas de glaucoma, ¿quién sabe qué es el glaucoma? El glaucoma es un problema de la vista. Es un problema de la vista que ya va quedando ciega la persona. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de riesgo? El diagnóstico de riesgo, cuando ustedes revisen las etiquetas diagnósticas, hay una que se llama riesgo de caídas. Que un paciente diabético que presenta ya signos de ¿qué les dije? Glaucoma. De glaucoma. Es un paciente que ya va a empezar a chocar con las paredes, a chocar con los muebles, que las gradas, si no se acuerda cuántas son, va a ir. Entonces, el paciente tiene ya un riesgo de caídas. ¿Ya? Entonces, que puede tener problemas a corto, a mediano o a largo plazo, pero que si no hacemos nada, no tomamos medidas preventivas, no lo educamos, el problema puede ser desastroso. Entonces tenemos problemas interdependientes, o sea que van a haber diagnósticos de enfermería que va a necesitar el apoyo del equipo de salud. Estos son los problemas interdependientes.
algunas veces, aunque esta práctica ya casi se está dejando, se llama complicaciones potenciales, o sea, los CP, complicaciones potenciales por arritmia. Aquí trabajamos con el diagnóstico médico. Pero en la práctica ya se está dejando porque como lo que se trata del PAE es ser independientes y no estar trabajando con el diagnóstico médico. Esto quizás lo voy a retirar de las diapositivas cuando ya se lo suba. Pasos de la fase diagnóstica. Lo primero que vamos a hacer es identificar el problema. Yo les decía ayer que para muchos consideran que la identificación de problemas es el último paso de la fase de valoración. Porque si se fijaron, lo hicimos cuando hicimos el razonamiento clínico. Entonces, el razonamiento clínico nos lleva a pensar que hay un problema. Y como ya sabemos que hay un problema, entonces busquémosle el nombre. A eso se le llama la etiqueta diagnóstica. Entonces vamos a trabajar con el libro de Nanda. Pero ese se le conoce como el último paso de la valoración o el primer paso de la fase diagnóstica. Luego establecemos los diagnósticos, hay que validarlos con el libro, hay que validar esos, si tiene características definitorias, si tiene factores relacionados o si tiene factores de riesgo. Hay que validarlo para poder ver qué tipo de diagnóstico es, si es focalizado en el problema, o si es de riesgo, o si es de síndrome, o si es de promoción de la salud. Ahí establecemos el diagnóstico. ¿Qué tipo es? Luego lo construimos y luego lo redactamos. Cuando lo construimos vemos si es de 3 partes o es de 2 partes. Y cuando la redactamos es cuando ya queda por escrito cómo queda finalizado ese diagnóstico. Cuando ya lo tiene usted finalizado, usted lo enlista. Establecimiento de prioridades. Entonces pone listado, 10 diagnósticos me salieron. De esos 10 diagnósticos de ese listado, los va a priorizar. Para priorizar hay diferentes tipos de priorización. Lo puede hacer por medio del método biopsicosocial. Lo puede hacer por medio del método de sistemas de necesidades de Abraham Maslow. Lo puede hacer por medio de la tríada. La tríada dice que usted puede, que es el que ocupa el médico, ¿verdad? Pues le pone prioridad 1, o sea, P1, P2, P3, P4, y ahí así va enlistando las prioridades. O lo puede hacer por medio de el método del biopsicosocial, en el cual usted dice, establece que hay prioridades altas, prioridades medias y prioridades bajas. Entonces, usted escoge qué tipo de priorización quiere utilizar. La cosa es que usted establezca. Generalmente para momento, usted va a hacer una priorización con Abraham Maslow, pero para poder jerarquizar las necesidades, según Abraham Maslow, la primera jerarquía es necesidades fisiológicas. Las otras son de seguridad y pertenencia. Y así, pero dentro de esa, a veces me salen los estudiantes. Mire, de las necesidades fisiológicas tengo 8 diagnósticos. Y entonces al final, ¿a cuál le voy a dar prioridad? Entonces, lo que hacemos primero es priorizar en base a la jerarquía de Abraham Maslow, la pirámide de Maslow, y luego usted utiliza ya sea el de la triada o el enfoque biopsicosocial, el método biopsicosocial. Entonces usted va dentro de cada, ¿cómo es que se llama? Peldaño o de cada categoría de la jerarquía de Abraham Maslow, vuelve a ser otra prioridad, ya sea que la haga por prioridad alta, media o baja, o prioridad 1, 2 y 3. Y cuando ya usted priorizó, entonces pasa a la fase de planificación, porque ya tiene la base del problema. Y entonces en base a ese problema ya se tienen respuestas esperadas para ese problema y ya se tienen las actividades para poder solventar ese problema. O sea, ya existen las NOC y ya existen las NIC para darle respuesta a esa etiqueta diagnóstica.
Y ahí es donde se une y se relaciona entre la fase diagnóstica y la fase de planificación. Para en la tarde vamos a conocer los formatos de la fase diagnóstica y vamos a hacer ejercicios prácticos en línea. Entonces, por el momento ya nos pasamos 5 minutos y cualquier duda, la otra sesión de la tarde con las dudas que tengan. Por el momento, esto va a ser todo. Nos vemos más tarde, a las 2 de la tarde. Lick, Diga, yo entré 7 minutos tarde a la clase. ¿cómo se llama usted? Sofía Esmeralda Rauda Portillo. Sí, la estuve mencionando. Lick, yo también entré tarde. Carla Rosibel Flores. Presente, Lick. Veamos, quiero ver quién más. Aileen Ramírez. Sí, Lick, entré 7 minutos tarde. Sofía Rauda, sí me dijo, vean. Y Lilian Cepeda. Alguien está escribiendo. Sí, solo las que acabo de mencionar son las que tengo que no las había notado que estaban en la clase. Yo igual, Lick. Lilian Yo Cepeda. igual. Sí. Ok. Bueno, nos vemos en la tarde, compañero, a las 2 de la tarde. Bueno, Lick.